Bien, vamos a seguir con otras informaciones. El gobierno continúa con la entrega de ayudas sociales para el apoyo a familias vulnerables y a la clase media. De hecho, la próxima semana comenzará el pago del aporte familiar permanente duplicado tras la promulgación de la Ley de Medidas de Seguridad Económica. Para conversar sobre este y otros temas, por cierto, ya está aquí en el estudio de CNN Chile y de CNN Prime el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Hola Felipe, muy contento de justamente la noticia que tú anunciabas. Creo que ha sido una semana positiva para el gobierno y por los logros que se han tenido también positiva para el país, ¿no es cierto? Logramos efectivamente avanzar en este plan de ayudas económicas que habíamos comprometido en algún momento de diciembre y creo que lo avanzamos de manera bastante rápida. Algunos de los compromisos de hecho ya lo habíamos hecho durante enero y además creo que es muy rescatable lo que se logró avanzar en términos del proyecto 40 horas con una aprobación unánime. Creo que faltó solo un voto unánime o faltó un voto en el Senado, así que está muy bien encaminado ese proyecto. Ministro, quiero hablar de varios temas con usted en esta entrevista. Uno de ellos tiene que ver con cómo se tramitó esta batería de ayudas económicas y que van a ser entregadas, por cierto, a las familias más vulnerables y también a la clase media, como lo señalábamos anteriormente. Pero para llegar a esto, se tuvo que hacer conversaciones o se tuvo que tener conversaciones con la oposición, con el oficialismo, porque finalmente se aprueba con más de 140 votos en el Parlamento, sin votos en contra. ¿Ese es el camino quizá o no? Bueno, la verdad es que puedo partir haciendo un resumen de lo que ha sido nuestro año legislativo como Ministerio de Economía. Nosotros logramos aprobar 4 leyes, no estoy contando pesca, que es un mundo en sí mismo, que el subsecretario Sala ahí tiene un gran trabajo también, pero nosotros desde Economía logramos aprobar 4 leyes, 3 de ellas las presentamos nosotros mismos durante el gobierno y una venía de administraciones anteriores, y en toda ella o fue unanimidad o estuvimos cerca de unanimidad. Déjeme dar los ejemplos. Primero, salario mínimo, que lo aprobamos junto con Hacienda y Trabajo. Nosotros incluimos la parte de este subsidio a las pymes, que es un subsidio que se entrega por primera vez. Nunca había habido un apoyo a las empresas de menor tamaño para pagar el salario mínimo. Hoy lo reciben 130.000 empresas. 130.000 MIPYMES mes a mes, un subsidio que mensualmente está en torno de los 100.000 pesos en promedio, porque depende de la cantidad de trabajadores que uno tiene. Logramos el alivio a la deuda tributaria, que como las pymes por 3 años, 2 años, arrastraron muchas deudas, habían también deudas tributarias y nosotros generamos un proyecto de ayudas generando condiciones excepcionales para que pudieran repactar la deuda, y eso también ya ha beneficiado a más de 50.000 pymes, se han condonado por multas e intereses más de 250.000 millones de pesos. De nuevo, ese fue un proyecto prácticamente por unanimidad. Entonces, lo de 40 horas que comentábamos ahora, entonces creo que en general nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo en el día a día durante todo este año legislativo por tener las mayorías lo más amplias posibles. Claro, ese es el resumen quizás del año, pero el mes de marzo ha tenido de dulce y de gras también, porque comenzó con un rechazo importante que fue el tema de la reforma tributaria. Ahí quizás faltó diálogo político, ¿no? ¿Es esa la autocrítica que se hace por parte del equipo económico y también del gobierno, ¿no? Bueno, esa es una reforma muy difícil, que bajo el liderazgo del ministro Marcel hubo harto diálogo, diría yo. Déjeme decirle que hubo 3 meses de diálogo social antes de que presentara la reforma. Luego hubo 8 meses, ¿no es cierto?, de tramitación en la Cámara de Diputados. Hubo 90 indicaciones, o más de 90 indicaciones, es decir, 90 cambios al proyecto original, conversaciones de todo tipo. Los equipos técnicos trabajaron en la Comisión de Hacienda y armaron además equipos técnicos con los equipos de los diputados y las diputadas, así que yo creo que hubo harto diálogo. Ahora, por supuesto, el resultado no fue satisfactorio, fue una mala noticia para el país necesita una reforma tributaria, entonces el llamado que nos ha hecho el presidente y lo que está liderando el ministro de Hacienda es a más diálogo aún, más conversaciones y lograr los acuerdos que nos permitan empujar esta reforma necesaria. Sin ir más lejos, hoy día nos juntamos en el Ministerio de Hacienda con las personas que son miembros del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que es el órgano oficial a través del cual el gobierno se relaciona con las empresas de menor tamaño, y tuvimos una muy buena reunión donde se les explicó cómo va a ser este proceso de diálogo tributario que viene las próximas semanas. ¿Se pudieron sanear las dudas o más bien los cuestionamientos que se provocaron o que se evidenciaron cuando se rechaza la reforma tributaria? Porque el ministro Mario Marcel dijo: estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes los asesoran.
Eso es un mensaje directamente hacia quienes hoy día ustedes estaban conversando, ¿no? O sea, hoy día con los que quieren conversar. No, nosotros conversamos hoy día con las pymes. En general, las pymes, todos estos gremios son personas que no evaden impuestos, ni eluden impuestos, ni tienen en general los recursos para pagar, digamos, a la CONAPYME le molestó bastante a los equipos que puedan financiar aquello. Ahora, es muy cierto lo que dice el ministro, en el sentido de que en Chile la elusión y la evasión está muy por sobre los niveles de la OCDE. El proyecto que nosotros presentamos, uno de sus pilares, era justamente reducir aquello. Eso requiere fortalecer impuesto interno y requiere además identificar un conjunto de estrategias que se tienen de elusión y evasión que todo el mundo conoce. Y aquí el tema es si uno tiene o no el compromiso para poder avanzar en una dirección que salió de los diálogos tributarios. La gente lo que quiere es que se les trate de forma igual, ¿no es cierto? No puede ser que alguien de bajos recursos, por ejemplo, pague el IVA cuando va al supermercado, ¿no es cierto? Y no tenga ninguna forma de no pagar esos impuestos, y en cambio una persona de alto ingreso tenga estrategias de evasión o estrategias de elusión. Esa equidad, ¿no es cierto? Eso que nadie en el fondo se salte la fila, que nadie haga trampa, en el fondo, es algo muy importante y era uno de los pilares de la reforma, y el ministro tiene toda la razón de que si se cae la reforma, no logramos avanzar en esa dirección. Ministro, volvamos al tema de la batería de proyectos en torno a la seguridad económica, pero quizás asociado a un tema que va en paralelo, a un trámite legislativo que impulsaron algunos parlamentarios, que es el tema del sexto retiro. ¿Puede ser esta batería de proyectos o lo que se aprobó ayer, quizás la gran puerta cerrada para que el gobierno pueda quizás en algún minuto apoyar o poner algún tipo de urgencia al proyecto del sexto retiro, ¿no? Mire, nosotros siempre hemos dicho que el conjunto de políticas que promovemos como gobierno lo hacemos pensando en las necesidades y demandas de la población, que son legítimas. Sabemos que llevamos algunos años, ¿no es cierto?, difíciles en términos económicos, de la pandemia, después de esta economía que nosotros heredamos muy sobrecalentada, con inflación, que fuimos logrando contener esa inflación, vamos en una trayectoria positiva, hemos logrado tener buenos datos también en términos de actividad, de empleo, de inversión, pero eso hay que mantenerlo, y las familias han hecho un esfuerzo muy importante. Y entonces cuando pensamos en ese esfuerzo, cuando pensamos cómo apoyarlo, vamos viendo distintas políticas públicas para que justamente se pueda sortear de mejor manera esta situación inflacionaria. Ese es el sentido último de estas buenas noticias que tuvimos estos días, donde por ejemplo logramos duplicar lo que tradicionalmente se llama el bono marzo, algo que va a implicar 60.000 pesos por carga a 3 millones de personas, un poquito más de 1,5 millones de familias, que se va a pagar entre el 29, el 30 y el 31 de marzo. Creo que son muy buenas noticias y ese es nuestro foco. Nuestro foco es hacer políticas públicas dadas las necesidades que tiene la población y no en respuesta o tratando de lograr que otras políticas que no son adecuadas no se lleven a cabo. Son 3 millones, un poquito más de 3 millones de personas que van a ser beneficiadas con respecto a al aporte familiar permanente. Así es. Ahora, además de otras medidas que se aprobaron como el bolsillo electrónico familiar, ¿no es cierto? También el aumento de más de un 20% del subsidio único familiar. Eso todo va al mismo grupo, que es un grupo que necesita mucha ayuda, ¿no es cierto? Y que el gobierno está actuando en esa dirección. Ahora, a propósito de todo esto que estamos conversando, ¿qué mensaje se le envía a esos parlamentarios que hoy día están apoyando el sexto retiro y que lo van a impulsar a partir del mes de abril, cuando ya puedan nuevamente poder presentarlo ante el Parlamento? Bueno, lo primero, por supuesto, es que las y los parlamentarios tienen todo el derecho a votar de la forma que estimen pertinente, de acuerdo a sus atribuciones. Pero el mensaje que nosotros daríamos de forma muy clara es que no es una política adecuada para la situación del país ni para los fines que se buscan. En la actualidad hay millones de personas, las más vulnerables, que no tienen nada que retirar. Si usted tiene un retiro, ¿no es cierto?, que es una gran inyección de liquidez, eso va a subir la inflación, ¿no? Y al momento que sube la inflación, este grupo de millones de personas más vulnerables que no tienen nada que retirar, el único efecto que ellos van a vivir de esa alza inflacionaria va a ser, o sea, de ese retiro va a ser esa alza inflacionaria, y de esa manera sus ingresos reales, es decir, lo que pueden comprar efectivamente con los ingresos que tienen, va a decaer. Entonces, si nuestro foco es apoyar a ciertos sectores de la población, hacernos cargo de diversas problemáticas, discutámoslas, veamos cuáles son las políticas más adecuadas, pero no tomemos, malas decisiones, que yo creo que a esta altura todas las personas que nos están viendo saben que es una política que genera muchos problemas para la economía.
Pero antes sí fue una buena medida, ministro. Se lo pregunto porque hoy el presidente fue diputado, votó a favor, la ministra Camila Vallejos también fue diputada, votó a favor de todos los retiros que se aprobaron anteriormente. Antes sí, ahora no. Yo diría dos cosas. Primero, que fueron escenarios muy distintos, sobre todo al comienzo. Era una situación en la que la economía no estaba sobrecalentada, ahora sí lo está, ¿cierto? En ese momento faltaba liquidez, ahora sobra todavía liquidez y eso, por cierto, genera una presión inflacionaria. Y también creo que es bastante claro que se ha ido acumulando evidencia respecto al impacto negativo que tiene esta política. Nunca nadie, en ningún caso, nunca yo escuché a alguien diciendo que esto era una buena política, sino que en algún momento se votó porque se consideraba necesaria, pero creo que a esta altura, dada la evidencia y también dado que estamos en un escenario distinto, es bastante claro que no es una buena idea impulsar esta política. Ministro, por último, el proyecto de ley, o ahora ya ley, o cuando ya el presidente la firme, las 40 horas, va a ser el gran hito del último año del gobierno, ¿no? Bueno, yo soy muy optimista, pero todavía falta la votación del tercer trámite. Se votó, es verdad. Se votó en la Cámara de Diputados, sí, tuvimos ahora unanimidad en el Senado. Usted tiene toda la razón de que si uno tiene unanimidad en el Senado, se espera que nos vaya bien en la Cámara de Diputados, pero hay que esperar esa votación. Yo creo que es una muy buena noticia para el país. Hay muchas otras reformas importantes que quiere hacer el gobierno, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, todas ellas, así como también este avance en 40 horas, son necesarias. Y yo creo que lo que ilustra este proyecto, además de este avance concreto que va a permitir en 5 años bajar de 45 horas a 40 horas, ilustra el camino que busca establecer este gobierno. Este es un gobierno que busca hacer acuerdos lo más amplios posible, pero acuerdos para lograr cambios, ¿no es cierto? No acuerdos para el statu quo. Entonces nosotros necesitamos acuerdos amplios para la reforma de pensiones, no para defender a las FP. O necesitamos acuerdos amplios para hacer una reforma tributaria, no para mantener nuestra recaudación estable. O para que la reforma tributaria las paguen las personas de más bajo ingreso o ingresos medios y no los sectores de más alto ingreso como estaba en nuestro diseño. Es decir, la invitación, lo que siempre nos ha pedido el presidente Boric es acuerdos para las transformaciones que necesita el país. Y eso es justamente lo que acaba de conseguir la ministra Jara y todo el equipo que ha estado trabajando en esa reforma. Ministro de Economía, Nicolás Grau, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Felipe, y un gran abrazo a todos los que nos vieron.